El Locuendo, ese maravilloso programa que, medio mundo del internet actual odia. Ya sea que te consideres un recién llegado a este canal, o lleves ya un cierto tiempo navegando por la web, en algún punto has de haber oído hablar del Locuendo. Y no debería sorprender, ya que este ha llegado a penetrar prolijamente en la cultura internetera. Por ende, mucho se ha hablado al respecto. A veces con comentarios que incluso podríamos llegar a catalogar de poco entusiastas, dicho amablemente. Sin embargo, casi parece inevitable que nos preguntemos: ¿habrá acaso un origen tras todo ello? Pues sí, lo hay. Estimada audiencia, hace unas semanas hice unas encuestas para compas, tanto en Facebook como en Twitter, de las cuales, por una pequeña mayoría salió un ganador. Con ustedes, el Anticristo 2007. ¿Pero quién fue este singular personaje? ¿Por qué se le reconoce? Y más importante aún, ¿cómo podríamos valorar su impacto en lo que ahora se percibe por Locuendo? Esta y otras cuestiones me las propongo a responder en este vídeo. Soy Astra, y en esta oportunidad te presento una reflexión crítica sobre el Anticristo 2007. Tengo que corregir casi inmediatamente lo dicho en la introducción, dando a entender que el Anticristo fue el primer loquendero, puesto que, para decepción de muchos, no lo fue. El Locuendo en YouTube ya llevaba al menos 2 años existiendo para cuando apareció el Anticristo y ya había varios usuarios. No obstante, lo dicho me ha servido para hacer notar un punto muy arraigado dentro de la comunidad, del cual hablaré más adelante. Antes, un poco de historia. La biografía del Anticristo 2007 es cuanto menos curiosa, puesto que ciertos datos sobre la persona detrás, nunca pudieron ser del todo esclarecidos, manteniéndose muchos de ellos aún hoy en día bajo supuestos. Sin embargo, en base a lo que se tiene se puede crear toda una trayectoria de lo más interesante. Érase finales del año 2007, ¡vaya sorpresa! Y un día apareció una cuenta bajo el nombre de Anticristo 2007. El mismo día de su creación dicha cuenta subió su primer vídeo titulado Pipopes, la escoria del país y del mundo, el cual era una especie de crítica a un grupo de personas en México. Si bien el propio Anticristo en una entrevista con un medio vía correo electrónico, mencionaría que el vídeo había sido hecho en privado para compartir con amigos, y una vez que estos le recomendaron ponerlo en público, él no pensó que sería popular, los resultados finales fueron de lo más impresionantes. A las 2 semanas, el vídeo ya había cosechado más de 200.000 vistas, lo cual justamente era toda una hazaña en esos tiempos y más para un loquendero. El vídeo logró catapultar al Anticristo a la fama, por lo que, motivado por ello, decidió continuar con ese estilo que parecía atraer a las masas. Posteriormente, sacó la segunda parte de esa crítica, donde respondía a los comentarios negativos de su primer vídeo, en la cual no solo embistió contra los llamados pipopes, sino contra el género musical del reggaetón, mostrando mucho desdén por este último. A partir de ello, aumentó el rechazo social hacia este género, y lo más destacable, se formó un grupo de fanboys en torno a la figura del Anticristo, que se reunían bajo el nombre del Ejército Pensante. Este, digamos, movimiento loquendero, se dedicaba a reciclar constantemente el estilo del Anticristo, y en pocas palabras criticaba violentamente todo aquello que estuviese en tendencia en aquellos años. Pero, así como el Anticristo obtuvo una amplia fanaticada, también se hizo con muchos usuarios divergentes. El más recordado de ellos y que por años se le consideró como su mayor adversario, fue el Iluminado 7, dado que llegó a criticar al Anticristo ingenuamente revelando su cara, cosa que luego le trajo problemas de bullying por su aspecto poco sano. Un hecho importante a destacar dentro de la trayectoria del Anticristo es el de su vídeo crítica a la cultura de los emos llamado emos, la antesala del apocalipsis. Este vídeo acrecentó la polémica ya existente con él, puesto que a raíz de su subida, sus detractores lo acusaron públicamente de ser el principal responsable tras el aumento de las agresiones contra los emos en algunos lugares de Latinoamérica, especialmente México. La controversia escaló a tal nivel, que el vídeo del Anticristo llegó incluso a aparecer en la televisión. Se sabe que es un emo por 2 cosas. Una, está necesitado de mensajes de apoyo y felicitaciones pues su suicidio está cercano. 2, con el sobrenombre en YouTube de Dios mátanos por favor.
Este hecho y demás provocaron que el loquendero optase por hacer documentales de temáticas más ligeras, como ir contra programas de la cadena Televisa. En diciembre del 2007, subiría un vídeo titulado RBD, el Armagedón en marcha, y otros, los cuales trajeron desencuentros infortunados que conllevaron al cierre de su canal original debido a la presión de Televisa hacia YouTube. No obstante, a los pocos días, se supone que el mismo Anticristo regresó con una cuenta de respaldo. 2 meses más adelante, se produjo el enfrentamiento más directo y crucial para el loquendero, su conflicto con Dross. Esta pelea internetera tuvo como punto de partida un presunto plagio a su página del que Dross acusaba al Anticristo. Dross publicaría como represalia la supuesta ubicación del usuario, el estado de Michoacán. A lo que el loquendero haría una respuesta en vídeo afirmando vivir en Puebla. Sin embargo, la respuesta, tal parece, no resultó convincente, y luego Dross iría más allá, revelando más información del supuesto Anticristo, asegurando que era un tal Oscar Rangel, nacido en 1985. La manera en que acabó el conflicto no es muy clara, pero se cree que tanto Dross como el Anticristo resolvieron sus peripecias en privado, dado que el tema no llegó más lejos. El 21 de marzo del 2008, ocurrió el menos esperado final para el famoso youtuber. Un día recordado por la comunidad hispana, ya que el Anticristo resultaba víctima de un aparente hackeo que comprometió la seguridad de su cuenta. De hecho, esta cayó en manos de un usuario desconocido, el cual subió 4 vídeos de carácter pornográfico con la intención de echar por tierra el canal, pero no lo consiguió, a pesar de 3 infracciones recibidas. No obstante, la suma de esas infracciones y otras posteriores, significaron el fin de la cuenta oficial del Anticristo en YouTube. Aquí es cuando empezaron a surgir hipótesis y especulaciones sobre cómo fue posible tal suceso, y sobre quién o quiénes pudieron ser los responsables. Desde afirmar que se trató del propio Dross, pasando por adjudicar la proeza a un grupo de fanboys del ya mencionado, hasta decir que el mismo Anticristo armó todo el espectáculo que dio fin a su carrera en Internet. Nunca se pudo tener certeza del todo, pero lo cierto es que, fuera como fuere, el Anticristo 2007, al menos el original se supone, desapareció definitivamente tras ello. Claro que luego surgieron otras cuentas, pero más temprano que tarde se demostraron que eran clones buscafamas o un grupo de fans que buscaron darle un merecido final al loquendero, salvo por una. Habiendo repasado un resumen de la trayectoria del Anticristo 2007, corresponde ahora hacer un análisis del usuario en sí mismo, aunque desde un enfoque particular. Sin embargo, luego se entenderá mejor a qué me refiero. De momento, el asunto es que puede que el repaso anterior haya parecido irrelevante, pero lo cierto es que no. Era necesario, porque solo así nos resultará más fácil ver los puntos, tanto positivos como negativos, que rodean la figura del Anticristo y lo que significó para la comunidad hispana. Veamos antes algo importante. Queda claro que de Anticristo 2007 mucho se puede decir, muchísimo, pero la única certeza al respecto es que ante todo fue un loquendero marcado indudablemente por la polémica desde sus inicios. Allá donde el Anticristo hizo presencia o decidió inmiscuirse de lleno, generó discusiones de todo tipo. Discusiones que en algunos casos siguen vigentes hoy en día entre los espacios y sentires loquenderos, tales como el tipo de tolerancia que debería darse a ciertas subculturas de Internet, o la apreciación de los gustos de cada época. Ciertamente, es notable ver la influencia a posteriori que trajo a tal rincón, muchas veces infravalorado, de Internet. O no solo ello. Como vimos anteriormente, los vídeos del Anticristo llegaron a hacer eco dentro de comunidades ajenas a este sintetizador de voz, a saber, los religiosos, los otakus, etc. Algunas incluso estaban fuera del ámbito de la web, entre otras cosas, los emos. Es entonces que los llamados documentales del Anticristo tuvieron un impacto nada despreciable en la realidad de después, y de su propio tiempo. Pero ¿cómo fue esto posible? Un usuario prácticamente salido de la nada y con vídeos que llegan a ser vistos por miles de personas en la época de un YouTube apenas naciente, parece una historia para no dar crédito. La explicación, sin embargo, es muy sencilla, y obedece a 2 contundentes palabras: novedad y contenido. Y con esto último evidentemente no me refiero a cosas como la edición, que llegado a este punto no debe ser secreto para nadie que en los comienzos de YouTube no precisamente abundaba una excelsa calidad audiovisual.
Hablo de que lo que cautivaba principalmente de los vídeos del anticristo fue su manera de expresarse y lo novedoso que resultaba su temática. Por un lado, coloquemos un lenguaje directo e informal de redacción cuidada, un registro sencillo y entendible para todo el mundo, desde el estudiante universitario hasta el puber promedio, cosa que parece dar la impresión de que el anticristo no pretendía ser visto cual académico, un estilo mordaz y agresivo de narración, y el hecho de arremeter contra grupos o empresas que no eran bien vistos por la sociedad en general. Hasta podría decirse que eran odiados. Por otro lado, a ello le añadimos el componente fresco de decir lo que la mayoría piensa y siente, sin barreras de por medio, pero que por uno u otro motivo no se quiere decir tan abiertamente, capaz en un intento de no ser señalado por el resto. Como resultado, estimada audiencia, tenemos el boom del Anticristo 2007. Fueron esos factores los que permiten explicar el abrumador éxito del Loquendero en esos años, rozando a tal límite, que hoy mismo algunos sugieren que el Anticristo es todo un arquetipo y grande. Ojo con esto último. Pues bueno, lo que acabo de presentar fue una explicación que ha dado cierto contexto. Ahora, toca lo más espinoso a tratar, el cual responde a una sola pregunta. ¿El Anticristo 2007 mereció el reconocimiento que se le ha otorgado? Lo demás sencillamente deriva de esto. Bien, como he dado a entender previamente en el vídeo, el Anticristo 2007 es un caso llamativo de evaluar actualmente. Me explico. Por una parte, vamos a contentar por un momento a las decenas de comentarios y vídeos de detractores del Anticristo. Que sí, que él era un usuario con pobrísima argumentación en sus llamados documentales, nombre con el cual el propio Anticristo buscó referirse a las que no eran en el fondo más que críticas venenosas en las que únicamente insultaba porque sí. Que sí, su formato de vídeos era básicamente arremeter y hacer críticas destructivas de toda aquella cosa que no fuera de su gusto o agrado. Ello incluía, por supuesto, aspectos tales como la música, las caricaturas o las tribus urbanas, dejando entrever en su aspecto fundamental el ya clásico y entre comillas argumento del estilo: lo de antes era mejor, lo de ahora malo. También podría mencionar acá que sí, tenía malos vídeos contra la religión o los programas de televisión, en los que no partía de hacer un análisis sistemático y razonable de los mismos, sino que meramente ofendía. Y es que sí, en ello puede resumirse el contenido de Anticristo 2007 para los detractores y haters, quejas e insultos por montón. Sin embargo, por otra parte, ahora busquemos ser realistas y precisos. Primero, ciertamente, considero que alguien como el Anticristo no buscaba ser tomado seriamente. Es tan solo cuestión de percatarse que prácticamente todos, o casi todos sus vídeos eran en plan joda. Y no es algo que debería sorprender, ya que él mismo lo explicó en su último, y esta vez sí, serio mensaje. Mis videos están hechos para 4 cosas. Entretener, joder, denunciar alguna cagada como el Teletón o el fanatismo demente y de paso quitarle lo asno a uno que otro retrasado. No le tengo por qué rendir cuentas a nadie, yo hago esto por diversión. Punto. Segundo, pienso que no sería del todo preciso someter a una revisión sesgada al Anticristo, como la que se da a otros usuarios desde la óptica de hoy, incluso dentro de un ámbito similar, puesto que es en sumo evidente que los tiempos en Internet han cambiado. El YouTube de hace 15 años era muy diferente al de ahora. Quienes ya llevan un tiempo lo sabrán. Antes todo era mucho más fácil, y no había tantos filtros dentro de la plataforma. Se podían hacer muchas más cosas. Con esto, lógicamente no se trata de negar cosas como las críticas destructivas o la falta de argumentación del Anticristo, o incluso ciertas incongruencias que tuvo, como su conflicto con el Iluminado 7, en principio un random más, al que irónicamente también se tomó en serio, el plagio hacia Dross, o el autocierre de su cuenta, sino de alcanzar precisión. Eran tiempos en los que no se podían esperar muchas exigencias en cuanto a contenido. Es entonces que la efigie del Anticristo respondió al criterio de su época, uno marcado en general por los sentimientos de nostalgia, la simpleza y, cómo no, lo novedoso. Por lo cual, es menester retornar a la pregunta: ¿el Anticristo 2007 mereció el reconocimiento que se le ha otorgado? En mi opinión, la respuesta es sí, y no. Sí, dado que dentro de lo que cabe marcó un antes y un después para la comunidad loquendera.
La influencia posterior que ejerció el anticristo fue tanta que me atrevería a decir que la generación de loquenderos que le siguió no hubiese existido, o bien positivamente, cambiando los esquemas y llevando a este curioso programa aún más lejos por otras fronteras, o bien, para mal, repitiendo la misma fórmula una y otra vez, estancándose en el proceso, o en su defecto dando una percepción actual penosa e inmadura de la comunidad con peleas y la aparición de usuarios poco apreciables. Y no, porque así como tiene sentido decir que Anticristo fue alguien notable de su tiempo, también tiene sentido no idolatrarlo en la actualidad. De hecho, eso fue algo que el Anticristo dejó evidenciado antes de retirarse, cuando un grupo de fanboys lo seguían como corderos e hicieron cosas cuestionables en su nombre. No, él no fue un mártir de la libertad de expresión, ni un mesías con verdades irrefutables, ni un visionario del que nadie llega a su cota, ni, y esto ya es una perspectiva muy personal, el mejor loquendero o mejor referente de este programa en la historia. Creo que Anticristo 2007 solo fue un usuario sin pretensiones altas, que, como se suele decir ahora, aprovechó un bug que por suerte le salió bien, hasta que él mismo se cansó. Y vaya que lo hizo por lo grande, ¿cierto? Puedo concluir que el Anticristo 2007 sigue y seguirá generando polémica dentro de la comunidad del locuendo y fuera de ella. No obstante, ello fue algo que siempre caracterizó al usuario. Como casi todo en la vida, habrá gente que lo deteste y gente que lo defienda. Ante ello, solo queda recordar que el haterismo o el fanatismo no son más que dos caras de la misma moneda. Ambos deben ser cogidos con pinzas. Debo remarcar aquí que es obvio que si a ti te gustan las críticas estilo Anticristo o no, pues, sobre gustos y colores, no han escrito los autores. Simplemente que no se busque imponer nada a nadie. Es entonces que mi perspectiva final sobre el Anticristo 2007 es que fue un usuario que sí que dejó huella, pero no por las razones que quizás en algún momento te quisieron hacer creer. Y bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. ¿Están de acuerdo con mi opinión? Pueden comentarlo más abajo. Espero que les haya gustado el vídeo. Si ese fue el caso, no olviden darle like, que eso me motivará mucho a seguir trayendo nuevo material. Recuerden que pueden seguirme tanto en Facebook como en Twitter para conocerme mejor. Suscríbanse si les interesa este tipo de contenido y si desean seguir viéndolo. Recuerden siempre, pera ad astra. Nos vemos, y gracias por verme. ¡Hasta pronto!